Los turborreactores de aeromodelismo son versiones reducidas de los motores a reacción reales. Esencialmente es la misma tecnología que eleva enormes aviones del suelo y los propulsa por el aire. Estos motores se utilizaron por primera vez en aeromodelismo en la década de los 80 y causaron sensación en la pista de despegue. Para algunos aficionados al aeromodelismo, la única forma de volar ahora es utilizando pequeñas turbinas. Tienen el aspecto y el sonido de un turborreactor real, y ese toque de autenticidad puede hacer volar nuestra imaginación. Para hacer estos reactores en miniatura se comienza por una placa de montaje. Todas las demás piezas de la turbina se conectarán a ella. Primero, unas herramientas automáticas transforman un trozo de aluminio en una pieza aerodinámica. Las aspas cortadas en el perímetro actuarán como perfiles alares, contribuyendo a la elevación y a la propulsión. Se tarda apenas unos minutos en crear esta pieza de precisión a partir de un disco de metal del tamaño de una pastilla de hockey. Después, un trabajador suelda con láser las uniones del cartucho de acero, creando lo que parece una gran lata llena de agujeros. Esta será la cámara de combustión del turborreactor, donde una mezcla de combustible y aire se combustionará y accionará la turbina. Ahora se inserta un cilindro hueco en la placa de montaje y después se introduce mediante presión un anillo de distribución de combustible. Con las piezas correctamente alineadas, se coloca el conjunto dentro de un soporte metálico. Se mojan los tornillos en un compuesto bloqueador de roscas y se atornillan en los orificios roscados de la placa de montaje. Esto fija y refuerza el conjunto de la placa. A continuación, todo el conjunto se sostiene sobre la cámara de combustión y mientras se insertan los diminutos tubos inyectores de combustible. Para completar el trabajo, se da la vuelta a la cámara para introducir los tubos más a fondo. Una aleta acoplada en el otro extremo redirigirá el flujo de gases a la rueda de turbina. Y ahora la bujía incandescente, llamada así porque se pone incandescente para iniciar la combustión. Se introduce en un orificio roscado situado en el lateral de la cámara de combustión, que ahora está embutida dentro de un armazón. A continuación, se instala la turbina y el eje, deslizando este dentro del cilindro central. Se sostiene el eje por ambos extremos con cojinetes de empuje y arandelas, y se presionan las partes para que encajen. Después se coloca la rueda del compresor que presuriza el aire que penetra en la cámara. Una vez instalada, la rueda del compresor gira a una gran velocidad mientras un ordenador analiza su rendimiento. La más mínima vibración implica un desequilibrio. Con una fresa se quitan pequeños trozos de metal para rebajar las zonas que provocan el desequilibrio. El ordenador indica la ubicación exacta de los puntos. Después vuelven a girar la rueda del compresor. Nuevamente el ordenador detecta un pequeño desajuste, por lo que hay que quitar más material. Este proceso se repite varias veces hasta que la rueda está perfectamente equilibrada y el ordenador da la luz verde. Después de esto, se aseguran de que la rueda de turbina del otro extremo del eje también está equilibrada. Este mini turborreactor ya está listo para instalarle el motor de arranque. Este se coloca en el eje que sobresale del compresor y se ancla en posición con ayuda de unos tornillos. Una vez en su sitio, girará el eje hasta producir suficiente aire comprimido para que la mezcla entre en combustión. Este tubo de plástico inyectará el combustible al motor y aceite para la lubricación. Se añade una pequeña cantidad de aceite para la lubricación inicial de los cojinetes. A continuación, se calienta un extremo con un encendedor que hace que el plástico sea más flexible y resulte más fácil que encaje en el conector. Después se conecta el arrancador a una batería y se prueba el motor. Funciona, así que se coloca dentro de una cubierta de aluminio. Este turborreactor de aeromodelismo está listo para la prueba final. Para ello, se aísla dentro de una cámara, se le inyecta combustible y se acelera al máximo. Utilizando un equipo por ordenador, el técnico supervisa la potencia y confirma que el motor genera la propulsión adecuada. Eso significa que ya puede abandonar la fábrica y echar a volar. Apenas se tardan unas 6 horas en hacer un turborreactor de aeromodelismo, pero después de eso, el cielo es el límite.
Bueno, si tu vida no es